a revisar. Vamos a revisar nuestro ejercicio de análisis del caso 1 de cromatografía líquida. En este caso se nos refiere que unos cultivos cercanos a refinerías están expuestos a la contaminación por trazas de hidrocarburos y sus derivados. Una industria de maíz se encuentra cerca de una planta de derivatización de hidrocarburos, transformación de hidrocarburos en otras moléculas. En este laboratorio se encontró que el maíz seco y almacenado presentaba trazas de tolueno, etilbenceno y bencileno. Sin embargo, aún no se logra una buena separación de los compuestos para conocer la concentración de estos en la muestra de maíz. En nuestra tabla, en la 2.1, se presentan las condiciones del análisis inicial y el resultado de la separación bajo estas condiciones. Aquí podemos observar el cromatograma que nos muestra los picos superpuestos, lo cual no nos permite analizar de una forma correcta la traza que hay de cada uno de nuestros compuestos en el maíz. Tenemos el como solvente A, agua, y solvente 2, el solvente B, el ácido acetonitrile, que es el isocratic elusión. Solvente B tiene una fracción del 20%. Aquí están las características cromatográficas. Tenemos la temperatura 25 grados centígrados, el volumen. Estos son los primeros datos que se nos entregan. ¿Qué se nos pide en esta situación? Identificar la situación que es necesario resolver, la cual consiste en mejorar la separación cromatográfica de los compuestos aromáticos tolueno, etilbenceno y seleno presentes en la muestra de maíz almacenado, debido a que bajo las condiciones iniciales, que fue las que observamos allá arriba, por el análisis de HPLC, los compuestos antes mencionados presentan tiempos de retención muy cercanos, lo cual nos genera una superposición parcial de nuestros picos cromatográficos, lo cual impide una adecuada resolución entre los analitos y nos dificulta así su cuantificación individual. El nombre del artículo seleccionado y su justificación. Para ahondar en el contenido, decidimos utilizar en este caso el artículo Campos Candel, Jobat Stels y Mauri Acejo del 2009, el cual estudia la separación de compuestos aromáticos del grupo BTEX mediante la cromatografía líquida. Estos compuestos incluyen el tolueno, el etilbenceno y el bencileno, que son los mismos presentes en nuestra muestra analizada. Nuestro artículo explica cómo la composición de la fase móvil influye directamente en la separación cromatográfica de estos compuestos, por lo cual tomamos la base para proponer un ajuste en el porcentaje de acetonitrilo en nuestra fase móvil con el fin de mejorar la resolución entre los picos obtenidos. Entonces aquí tenemos las nuevas mejoras de separación cromatográfica para los compuestos analizados. Modificamos la fase móvil aumentando el porcentaje de acetonitrilo del 20% que teníamos, que pudimos observar allá arriba, al 50%, manteniendo las demás constantes iguales. Lo cual el volumen de inyección y el flujo en la columna C18, este cambio nos permitió mejorar nuestra separación entre cada uno de estos compuestos, los cuales inicialmente pudimos observar que presentaban tiempos de retención muy cercanos.
Después de nuestro ajuste en el simulador de HPLC, observamos una mejor resolución entre estos picos cromatográficos, lo que nos facilitó la identificación individual de los compuestos presentes en nuestra muestra de maíz. Aquí podemos observar los captures de los cromatogramas realizados en el simulador de HPLC. Aquí en este particularmente se eligieron los analitos de interés que corresponden al tolueno, al etilbenceno y al sileno. Podemos ir observando nuestros picos un poco más separados y las condiciones iniciales del simulador, que tenemos nuestro solvente al 20%, podemos observar que no hay mucha definición en los picos, pero con el ajuste de nuestra fase móvil podemos observar el ajuste de nuestra fase móvil, que es el solvente a la fracción al 50%, podemos observar unos picos más despejados que no se superponen entre ellos. Se nos pide justificar las nuevas condiciones de nuestro análisis. Podemos decir que el porcentaje de acetonitrilo incrementó la fuerza del eluente de la fase móvil en nuestra cromatografía de fase de reversa, lo cual favoreció los compuestos aromáticos como el tolueno, el etilbenceno y el sileno, nos favoreció su separación. De acuerdo con este artículo seleccionado, la composición de nuestra fase móvil influye directamente en los tiempos de retención y en la resolución cromatográfica de este tipo de compuestos. Para este caso, el cambio realizado nos permitió disminuir la cercanía entre los picos cromatográficos y mejorar la separación observada en el cromatograma obtenido en nuestro simulador, lo cual nos demostró que la modificación de la fase móvil fue la estrategia adecuada para optimizar la separación cromatográfica en estos compuestos aromáticos en la fase en la cromatografía HPLC en nuestra fase reversa. Bueno, profe, hemos llegado al final de la explicación de este ejercicio, agradeciéndole todo el tiempo, la empatía que ha tenido para conmigo, y esto fue lo que me salió hoy, porque definitivamente esto ha sido una locura sin luz. Esto ha sido terrible. Muchísimas gracias por todo. Bendiciones.